solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus brazos quiero descansar. Tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente. Es el momento que deben llamar, invitar a todos sus familiares, a todos sus vecinos, amigos, compañeros, porque vamos a empezar ahora nuestra palabra. Esta mañana vamos a hablar sobre los gentiles. ¿Cuántos de los acá presentes saben o recuerdan lo que es ser gentil o quiénes son los gentiles? Los gentiles, primero ustedes habrán visto por qué puse esta silleta aquí vacía exprofesamente, porque nuestro invitado especial es nuestro Señor. Así que bienvenido, Padre Dios, una vez más. Queremos que tu Ruach HaKodesh sea sobre nosotros y que no sea la voz del hombre, Señor. Una vez más te pedimos. Gentiles son de todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Todos ellos son considerados gentiles. La clave para entender esto está en Efesios 2, del 11 al 22. La prioridad de Jesús no fueron los gentiles. La prioridad de Jesús fueron, por el contrario, las ovejas perdidas de Israel. Y vamos a ver cómo nos dice en Mateo 10, del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué será que les dijo que no vayan en caminos de los gentiles y que no entren en la ciudad de los samarios? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por el camino de los gentiles no vayáis. Vamos a retomar el asunto. Primeramente, establecemos que los gentiles somos todos los que no hemos nacido o somos parte del pueblo de Israel. O sea, no nacimos en Israel, somos gentiles. Hasta ahí estamos. Muy bien. Y Jesús nos está diciendo que Él vino por las ovejas perdidas de Israel y que no vayamos por los caminos de los gentiles. ¿Cuáles son los caminos de los gentiles? Los caminos de los gentiles son a la adoración a los dioses paganos y a los pasos perdidos, a los caminos de perdición. Pues dice: no vayáis por los caminos de perdición. En Mateo 15, 24, ahí mismo, avancémonos al 15, está un poquito más claro todavía el tema. Cuando dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el 26 nos dice: no es bien echar el pan de los hijos. 15, versículo 24. Del 24 al 27, 26 y 27. Y respondió Jesús, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo soy enviado a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. El 25, entonces ella vino y se postró, porque está hablando del pasaje de la mujer de Cananea. Dice, vino a ella y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué duro tiene que haber sido para esa mujer que estaba clamando por la salud de su hija y estaba diciendo: socórreme. Y el Señor le dice: no está bien que yo dé alimento a los perrillos. Se refería a los gentiles. Ella era una gentil. Ella era una mujer que no era del pueblo de Israel. Y pues dice, y respondiendo dijo, en el 23 dice, Jesús no le respondió, primero le llamó. Y en el 23 dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros.
El Señor les dijo, despídanlo porque está dando voces detrás de nosotros. Y luego el Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ya vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Sucedió algo parecido. El Señor Jesús sanó a la distancia a la hija de esta mujer. El Señor Jesús, igual que sucedió con el romano, con Cornelio, que le sanó a la distancia, y la fe de Cornelio le sorprendió a Jesús, porque le sanó a su siervo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces resulta que, ¿cómo es esto? Nosotros somos gentiles, pero el Señor Jesús no vino para nosotros. El Señor Jesús ha venido solo para las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. ¿Aló? Entonces quiere decir que estamos perdidos. Quiere decir que nosotros no somos parte del reino. Quiere decir entonces que nosotros ya no tenemos salvación. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay una profecía de Yahweh para los gentiles. ¿Sabía eso? Si no sabía, pues váyalo entendiendo, porque es así, y dele un aplauso fuerte a mi Señor. Déselo con fuerza. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que nosotros también podemos ser objeto de bendición. ¿A quién está refiriéndose aquí? A todos. Pero básicamente estaba hablando de su pueblo, el pueblo escogido de él. De que nosotros, si les bendecimos a ellos, también recibiremos bendición. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 28, saltémonos al 28, vamos a ir un poquito ligero, al 28, 14, versículo 14. 28, versículo 14. Dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué promesa? Todas, ¿qué dijo? Todas, ¿qué? Las familias. No dice solo del pueblo de Israel, no dice las familias del pueblo de Israel, de la tierra, todas. Entonces la bendición profética es para todos. ¿Hay alguien que diga amén? Gloria a Dios. Vámonos, saltemos, regresemos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas. Por favor, vámonos a Lucas, volvámonos a Lucas, para seguir viendo esto y aclarando un poco más. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 29 al 32, ¿qué nos dice? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Aló? A todos los pueblos, y luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, no es que nosotros estamos olvidados del plan perfecto de Dios, de ninguna manera. No estamos olvidados, no estamos abandonados, no estamos excluidos del reino. Saltémonos al libro de Juan, San Juan, capítulo 10,
versículo 16. Rapidito. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quiénes se refería? A nosotros, a los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ajá. De manera que los gentiles, que somos nosotros, no estamos abandonados, no estamos excluidos, no estamos separados. Jesús vino por las ovejas perdidas, sí, pero Él vino a cambiar la historia, y cambió la historia. Había palabra profética que tenía que ser cumplida y se ha cumplido. Y Él es nuestro Salvador. Y ya vamos a ver por qué. Pero veamos claro, para Dios nosotros éramos y somos ovejas de otro redil. ¿Estamos? Jerusalén era en el tiempo, vamos a ver un poco en el tiempo de los gentiles. ¿Cómo era el tiempo de los gentiles? ¿No? Desde las épocas, porque hubo los tiempos de los gentiles. Entonces, Jerusalén fue gobernada por gentiles. Y ahí tenemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, del 17 al 21, 605 años antes de Cristo. Dice que Jerusalén ya estuvo en manos de gentiles, gobernada. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 17 al 21. Esto fue escrito 605 años antes de Cristo. Y dice que continuará en el periodo de tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Y hasta la segunda venida de Cristo continuará en tribulación, gobernada por gentiles. Y bueno, la profecía de Daniel en el capítulo 2, ahí podemos ver claramente cómo se grafica más aún este tema de que Jerusalén continuará gobernada y azotada por los gentiles. Los imperios que dominarían Jerusalén son primero el imperio babilónico, que está en Daniel 2 al 7, 2 y 7, con Nabucodonosor. Sí se acuerdan, ¿no? Habrán oído hablar de ellos, por supuesto. El otro imperio que domina a Jerusalén es el imperio griego. Los griegos también con Ciro el Grande y con Alejandro el Grande eran otros gentiles que gobernaron Jerusalén. ¿Estamos? Pero después viene otro gobierno, que es el gobierno donde apareció Herodes, del que hablábamos hace poco tiempo atrás, que es el imperio romano, y ahí aparece la bestia espantosa con 10 cuernos, un imperio dividido en 10 partes, que era una profecía de Daniel que está descrita en el capítulo 2, del 33 y siguientes hasta el 7 y versículo 7. Dice: la cabeza del imperio será un blasfemo. La cabeza del imperio romano era un blasfemo. Y claro, acuérdense ustedes la época de los Césares, es una cosa terrible. Ahí había un Claudio que era medio, más bien, recatado, pero de ahí toditos los otros eran terribles, sanguinarios, perversos. Bueno, en Daniel 7 está la profecía de cómo el imperio romano iba a llegar a actuar con Jerusalén, y eso se ha cumplido. Luego dice: pactará con Israel el Señor para restaurar su soberanía, y eso está en Daniel capítulo 9. Y Dios restaura eso, en efecto. Dios ha restaurado. Muy bien, pero el final de este sometimiento de los gentiles, del poder mundial. ¿Cómo es el final del poder gentil mundial? ¿Cómo está dado? El imperio romano resurgido se interpreta de la profecía de Daniel. Recibe una herida mortal en su cabeza allá por el año del 486 después de Cristo. Y eso está en Apocalipsis 13:3. Vámonos a Apocalipsis 13:3 para ver qué nos ha dicho la palabra. Apocalipsis
13:3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien, eso está entonces por venir. Y el quinto reino que no será destruido. Tal vez esto nos resulte bastante confuso y difícil, ¿no es cierto? Por los tiempos. Estamos hablando de los tiempos de los gentiles. El quinto reino que jamás será destruido, el Imperio Romano resurgido, tendrá un tiempo limitado. En Daniel 2:44, eso nos dice la palabra, la profecía de Daniel. Y no quedará nada del gobierno de los gentiles. También nos dice Daniel en capítulo 2, versículo 45. Es decir, nada de los gentiles va a perdurar, a permanecer. Dice: al final del cuarto imperio, Cristo establecerá su reino. Y eso está profetizado también por Daniel en capítulo 7. Cristo establecerá su reino. ¿Y qué nos dice la palabra? Que su reino no tendrá fin. Qué maravilloso. Pero hay un resurgimiento del Imperio Romano que está después del arrebatamiento, y esto nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vámonos a Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Quién está hablando? Pablo. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, Pablo, ¿a quién predicó? A los gentiles. ¿De quién fue maestro Pablo? De los gentiles. Y Pedro, ¿a quién predicó? También a los gentiles. Y se maravillaron porque en la fiesta de la Pascua dice que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo y que fueron bañados y bautizados en el Espíritu Santo. Bien. Los tiempos de los gentiles en Lucas, según Lucas, regresemos a Lucas un poquito, ¿no? Regresemos de nuevo a Lucas capítulo 21. ¿Qué nos dice? El 21-24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que esta palabra gentiles tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Estamos viendo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿Quiénes? A todas las naciones. Los israelitas. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Está pasando eso. Está pasando eso. Tenemos una especie de conflagración mundial que está organizando todos sus poderíos bélicos en contra de Israel, ¿no? Y dice: esto pasará hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Estamos? Muy bien. Nótese que el tiempo de los gentiles es el programa de Dios para las naciones gentiles. Es un programa de Dios. Y nótese también que la palabra gentiles es el término usado en la Biblia para hacer referencia a las personas o comunidades que no pertenecemos al linaje hebreo y que no somos de origen israelita. Cristo define este tiempo como el periodo durante el cual Jerusalén estaría bajo el dominio gentil. Y curiosamente nosotros usamos esta palabra gentil cuando, por ejemplo, saludamos con alguien. Dice: qué gentil es este amigo, siempre saluda atento, es muy atento, muy gentil. Cuando tiene una connotación, los gentiles en el Antiguo Testamento era como algo muy ofensivo, eran considerados como bárbaros, salvajes, adoradores de dioses paganos, idólatras. Eso era ser gentil. De acuerdo al Antiguo Testamento, esas son las interpretaciones, algo muy ofensivo. Entonces cuando le digan a usted: qué gentil que eres, dile: no, gracias, no. Yo paso. Conclusión:
La profecía de Daniel fue escrita más o menos en el año 535 antes de Cristo. La imagen que representa con 4 imperios mencionados en el capítulo 2 y las 4 bestias del capítulo 7 son imperios que la historia los ha registrado. Babilonia en el 626 al 539 a.C., el Medo Persa de esta profecía va del 539 al 330 a.C., Grecia del 330 al 63 a.C. y el romano del 63 a.C. al 486 después de Cristo. Nadie puede negar el cumplimiento de esta profecía. El quinto reino de la profecía tendrá su fiel cumplimiento tal como está establecido en el plan perfecto de Dios. Muy bien. Con relación al Nuevo Testamento, Pedro también predicó a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 10, vemos que nuestro capítulo que Cornelio era un hombre piadoso y dice, Hechos 10, todo el capítulo de Hechos 10, veamos, pongan, sí, Hechos 10. Muy bien. Había en el 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Y dice el 2, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Verá lo que dice, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Y siendo romano. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Oraba siempre. Oraba siempre, estaba en oración. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la condición de esta persona? Es un hombre piadoso, generoso, orador, pero le faltaba un elemento, le faltaba la salvación. No era salvo. ¿Por qué? Porque para ser salvo se requiere nacer de nuevo en Cristo y ser bautizado y aceptar el señorío de Cristo como único reino y gobierno de tu vida. Caso contrario, no. No. Volvamos a los primeros rudimentos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga que ver. Y más adelante en el mismo 6, en el 6 de San Juan, dice, el que confesare con su boca que Cristo es el Señor, alcanzará salvación y vida eterna. Muy bien. La respuesta que nosotros tenemos es que Cornelio no es un hombre renacido aún. Todavía no renació. Acuérdense, incluso hay un pasaje de Jesús y Nicodemo que le dice, tú estás hablando de un renacimiento, pero ¿cómo es esto de que puedo yo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y entonces le dice, no. Y el Señor le explica, dice, ¿cómo siendo tú un letrado, versado en la materia, no entiendes esto? No era un hombre salvo Cornelio porque aún no había aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ni se había bautizado. Por eso, hermanos, quería hacer hincapié en esto, debido a que es necesario no solamente que confesemos, sino que lo hagamos a viva voz y en cuello, ¿cómo? A través del bautismo. Tenemos que bautizarnos. Pero no con ese bautismo que nos obligaron cuando éramos pequeñitos, que no teníamos uso de razón, sino como un acto de fe con completo uso de razón. Muy bien. Revisemos el libro de Hechos en el capítulo 10, versículo 45. En el 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles. Y dice que los israelíes se quedaron atónitos. ¿Cómo se derramó el Espíritu Santo sobre estos? Vamos a poner un poco a escenificarlo. Jesús
Jesús estaba un poquito antes de estos sucesos perseguido por Herodes. Herodes quería matarlo desde cuando era niñito. Jesús estaba presionado también por aquellos que querían que fuera el rey de Israel. Jesús estaba también presionado por aquellos que querían que fuera el liberador, el líder que dé libertad a su pueblo del fariseísmo, ¿no es cierto?, de los fariseos. Había la presión también de los mismos fariseos que no estaban de acuerdo con Jesús por lo que él estaba haciendo. Y todos ellos le perseguían. Y él en un momento dado se fue fuera de Israel y se fue a Galilea y se fue a Tiro y se fue a Sidón. Y en Sidón y Tiro fue donde apareció esta mujer cananea que le decía socorro por su hija que estaba enferma y le curó a la distancia, que fue el primer versículo que leímos. Estamos. Muy bien. Jesús, bajo esa presión, les dijo: no he venido sino por mis ovejas perdidas de Israel. Vamos entendiéndonos. Verán lo que pasa aquí. Algo parecido está pasando. Le dice en el 10:10, creo que estoy equivocado la cita. Dice, y vio el cielo abierto que descendía algo. Ya, estamos en el 11, avancemos. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo me acuerdo yo tenía un gran amigo que le quería muchísimo y le quise muchísimo, un pastor, el pastor de la iglesia, Pastor Calle. Él una vez me invitó a predicar en su quejilá y luego en acción de agradecimiento me invitó a un almuercito, y el almuercito era de comida un cuy. Y el cuy era cocinado en leche, con leche. Entonces imagínense, yo no como eso. Y dije, no, yo no como eso, yo no he comido cosa inmunda jamás. ¿Cómo me vas a dar eso? Le digo, yo me como las habitas, nada más. Entonces me dijo, y él me sacó esta palabra: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor dijo, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Él me respondió eso. Y yo le dije: hermano, yo no sé, pero a mí no me pasa ese cuy, por más que digas lo que digas. Pero la revelación que me ha venido del Señor sobre este aspecto es que, y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A qué se refiere? No se refiere al cuy, no se refiere a la comida, se refiere al Espíritu Santo que vino sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque para Pedro éramos comunes, éramos gentiles, éramos salvajes, éramos idólatras, éramos bárbaros. Muy bien, vamos entendiéndonos. En el mismo libro de Hechos, capítulo 10, en el versículo 14, vemos que el Señor nos habla de que vamos a ser salvos nosotros y nuestra casa. En Hechos 16, dice, Hechos 10, 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 16.
Hechos 10, 16. Muy bien. Muy bien. Ruach HaKodesh. Saltémonos ahora al 10:47. ¿De acuerdo? Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede sacar alguno impedir el agua para que no sean bautizados y estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿A quiénes estaba refiriéndose? A los gentiles. Pedro también quería bautizar a los gentiles y dice, ¿qué es lo que dice? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Estamos. Nosotros los gentiles ya podíamos ser bautizados. Muy bien. Y en el 48 dice, y mandó a bautizarles en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Le rogaron a quién? A Pedro, quédate con nosotros unos días. Se quedó. Muy bien. En el mismo Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, más adelantito, capítulo 9, versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. Revisemos lo que dice el texto. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a lo que no era mío. Ajá. ¿De quién éramos los gentiles? De los ídolos, de los dioses paganos, de nosotros mismos, hacíamos lo que nos da la gana. No éramos de Dios. Entonces dice, llamaré pueblo mío al que no era mío y a la no amada, amada. Bendito sea mi Señor. ¿Puede darle un aplauso? Porque nosotros ahora somos su amada. Somos su amada. ¿Quién es su amada? Somos su esposa. Somos su esposa. Qué hermoso. Por eso decía, mi hermano David decía, ¿alguien de aquí se ha enamorado? Le dije, no, yo estoy enamorado de mi amada, de mi esposa. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así seráis llamados hijos del Dios viviente. No sois pueblo mío, pero seráis llamados hijos del Dios viviente. ¿Hay alguien que diga aleluya? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Déselo. Porque seremos llamados hijos suyos habiendo sido gentiles. Oprobio, vergüenza de Él. No siendo nada. Muy bien. Pablo predicó a los gentiles. Por supuesto que predicó a los gentiles. Pablo también. Y tenemos claro en Gálatas capítulo 1, versículo 15, para los que están tomando nota, voy a ir rápido, no voy a revisar los textos de las predicaciones de Pablo. En Gálatas 2:2, en Gálatas 3 al 14, en Efesios 3 del 1 al 8, pero en Efesios 3, versículo 6, ese texto sí me interesa revisarlo. Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos entendiéndonos. Ahora sí. Ya esto cogió más forma, ¿no es cierto? Más cuerpo. Al principio nos resultó difícil entender los tiempos de los gentiles, pero ahora vamos viendo que como gentiles, entonces nos hace coherederos de la promesa en Cristo. Los gentiles, somos coherederos. Muy bien. El cumplimiento profético de los gentiles está nuevamente podemos regresar al libro de Hechos. Regresamos al libro de Hechos,
capítulo 10, versículo 34. ¿Podemos? Hechos. Exactamente. Dice, Dios no hace acepción de personas. O sea que porque tiene los ojitos claros, o porque es rubio, o porque tiene la piel blanca. No. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales para Él. Lo que sí hace Dios es sopesar los corazones. Él pesa los corazones. Dios pesa los corazones. ¿Estamos? Muy bien. Ahí mismo, en el libro de Hechos, capítulo 15, Hechos, capítulo 15, versículos del 7 al 9, dice, del 7 al 9, dice que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios escogió que los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Muy bien, en conclusión, Yahweh no ha excluido y peor abandonado a nadie en su plan de salvación. La salvación es para todos y solo Cristo salva, solo Cristo sana y solo Cristo es dador de vida eterna. Amén. Muy bien. Los gentiles debemos entonces o no glorificar a Dios por haber sido tomados en cuenta. ¿Qué habría sido de nosotros si Dios nos habría tomado en cuenta? Y habría sido solamente el Dios del pueblo de Israel. Pues Dios nos ha tomado en cuenta porque Dios nos amó desde antes de la formación del mundo. Y estábamos previstos, prediseñados para su plan perfecto de salvación. Y este es su plan perfecto de salvación. Démosle gracias al Señor. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Pongámonos. Refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus brazos quiero descansar. Tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente